Un saludo cordial para todos ustedes. Vamos a continuar con temas de la semiología y hoy vamos a abordar un tema muy interesante por la frecuencia con la que se presenta esta enfermedad. Me estoy refiriendo a la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Dentro de lo que es la epidemiología, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica es la cuarta causa de muerte. Está detrás de las cardiopatías, que constituyen la principal causa de muerte, del cáncer y de la enfermedad cerebrovascular. Por lo tanto, estamos hablando de una enfermedad de mucho impacto en la sociedad. La prevalencia en América Latina es del 8 al 20%. De 1990 al 2020, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica se estima que pasó del puesto 12º al 5º puesto dentro de las enfermedades de mayor costo para la sociedad. Tiene una carga de letalidad, una carga de mortalidad de 4.8% en el mundo. Es una enfermedad de enorme impacto, primero por la prevalencia, más del 10% de la población adulta, produce una gran carga asistencial, un enorme costo económico, elevada morbimortalidad y lo preocupante es que hay un retraso en el diagnóstico. Prácticamente cuando se los diagnostica a los enfermos ya están en etapa avanzada de la enfermedad. Por esa razón la atención primaria es clave, hay que hacer un diagnóstico precoz. Idealmente el tratamiento debe iniciarse en las fases iniciales de la enfermedad. Importante es la búsqueda activa de pacientes. Aquellos, por ejemplo, es importante que en atención primaria de salud se empiece a pesquisar qué pacientes están empezando con esta enfermedad, pacientes fumadores, aquellos que están por encima de los 40 años y muchas veces en presencia de síntomas sugestivos. El tratamiento precoz es prioritario porque esta es una enfermedad que se va agravando a medida que pasa el tiempo. Se caracteriza por la presencia de una obstrucción crónica, progresiva y poco reversible al flujo aéreo. El término EPOC engloba en su concepto a dos enfermedades muy importantes que son la bronquitis crónica y el enfisema pulmonar. Es una enfermedad social porque no solamente afecta al individuo, sino a la familia, a la sociedad. Hay una prevalencia en la población general del 9%, en este grupo de los 40 y los 69 años. Se calcula que afecta a 1 de cada 10 personas mayores de 40 años y se estima que en estos próximos 20 años pase a ser la tercera causa de muerte. 3 millones de pacientes mueren al año. Por lo tanto, estamos hablando de una enfermedad muy importante. Y un 50% fallece en los 10 años siguientes del diagnóstico. No vamos a hablar demasiado de la fisiopatología ni tampoco del tratamiento. En esta exposición nos vamos a dedicar casi exclusivamente a lo que es el diagnóstico semiológico, que es lo que nos interesa. La principal causa de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica es el tabaco, que provoca estos dos trastornos que son el enfisema y la inflamación bronquial. Hay una obstrucción bronquial difusa, crónica, progresiva, es muy frecuente. Y cuando progresa esta enfermedad, los pacientes llegan a desarrollar lo que es la insuficiencia respiratoria. La poliglobulia
es un problema muy frecuente a consecuencia de la hipoxia crónica. El corazón derecho sufre, se hipertrofia la aurícula derecha, el ventrículo derecho. Los pacientes pueden, antes de la muerte, pasar por un estado de desnutrición. El enfisema se define como un agrandamiento anormal de los espacios aéreos distales a los bronquiolos terminales y se acompaña de una destrucción de la pared alveolar. Por lo tanto, el diagnóstico del enfisema no es un diagnóstico eminentemente clínico, es un diagnóstico anatomopatológico. No es como la bronquitis crónica. La bronquitis crónica se define en términos clínicos, como aquel paciente que tiene tos y expectoración durante 3 meses al año por más de 2 años consecutivos. Eso es así lo ha definido la Organización Mundial de la Salud. Un concepto muy importante desde el punto de vista semiológico para distinguir de lo que es el enfisema. Como estamos hablando de semiología, cuando estamos haciendo la anamnesis de un enfermo que tiene factores de riesgo, que está en el grupo etario mayor de 40, 50 años y que tiene el principal factor de riesgo, que es el consumo de tabaco, hay elementos dentro de la clínica y dentro de los exámenes de gabinete que nos pueden permitir discriminar entre el enfisema y la bronquitis crónica. Obviamente, el gold estándar para hacer diagnóstico de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica es la espirometría. Pero como esta es una exposición eminentemente clínica, entonces nos vamos a referir puntualmente a lo clínico, a lo que nos interesa. No debemos perder de vista que la semiología es el paso más importante para el diagnóstico de cualquier enfermedad. Entonces, la bronquitis puede aparecer ya después de los 50 años. En cambio, el enfisema aparece un poco más después. La disnea es un síntoma leve inicialmente en la bronquitis crónica y en el enfisema constituye un síntoma muy importante porque es más grave. En cambio, la tos en la bronquitis crónica precede a la disnea. En cambio, en el enfisema la tos aparece después de la disnea. Este es un elemento importantísimo que yo debo enfatizar, que yo debo pesquisar cuando estoy haciendo el interrogatorio de mi enfermo. Es clave estos dos síntomas de disnea y tos por ser los más importantes, al igual que el esputo. El bronquítico es un paciente muy tosedor, tiene mucha producción de flema. El enfisematoso no. El enfisematoso, el síntoma más importante es la disnea. El esputo es escaso y es de naturaleza mucosa. Los episodios de insuficiencia respiratoria son repetidos en la bronquitis crónica y en cambio en el enfisema aparecen estadios terminales. Cuando uno obtiene una radiografía de tórax, ¿qué es lo que va a advertir en el enfisema? Hay hiperinsuflación, son pulmones negros, hay cambios ampollosos, generalmente el corazón está verticalizado, es un corazón en gota como se describe dentro de la radiografía. Y en la bronquitis crónica, al contrario, hay un aumento de la trama broncovascular en las bases y generalmente el corazón está agrandado porque es habitual que el paciente bronquítico crónico se asocie con enfermedades cardiovasculares como la hipertensión arterial, la obesidad, la diabetes. Por esa razón es que tiende el corazón a estar crecido, porque además del problema bronquial tiene estos otros factores comórbidos. Cuando se le hace un hemograma al enfermo, es frecuente la poliglobulia, sobre todo en pacientes con bronquitis crónica, el enfisema en estadios avanzados. Mucha gente tiene EPOC y no lo sabe, porque algunos síntomas pueden confundirse inclusive con los del envejecimiento natural.
Entonces, hay enfermos que solo le falta el aire y el enfermo puede achacar que es la edad. Sin embargo, es importante pesquisar la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, peor aún en pacientes que tienen factores de riesgo y que están en ese grupo etario mayor de 40 o 50 años. Entonces, 80% de los pacientes pueden estar sin diagnosticar y la literatura también dice que el 60% de los diagnosticados no están bien tratados. Entonces, en el aspecto semiológico, resaltar que existen tres elementos que el médico debe advertir y debe pesquisar cuando está haciendo la semiología: la tos, la expectoración, la disnea de esfuerzo, que habitualmente es progresiva, y hay muchos enfermos que ya el médico los pesquisa cuando ya están en fase avanzada y están ya con complicaciones. Estamos hablando de un enfermo, por ejemplo, bronquítico crónico de muchos años y que recién acude al médico cuando ya está con síntomas, con signos de insuficiencia cardíaca derecha. A eso se llama el corazón pulmonar crónico. Muchos enfermos acuden al médico o se internan en los servicios de medicina interna, en los servicios de neumología, cuando ya están con síntomas de corazón derecho. En el enfisema hay una disminución de la elasticidad pulmonar, hay un atrapamiento aéreo aumentado, hay sibilancia, hay estertores, la disnea es un síntoma fundamental. Generalmente a estos pacientes les cuesta aumentar de peso. Pueden estar con edema, sufren de fatiga y sufren de tos. Cuando uno examina a un enfermo en el que sospecha la enfermedad pulmonar crónica, la inspección delata algunos elementos importantes. Por ejemplo, cuando hay predominio de bronquitis crónica, habitualmente el paciente, la literatura habla de que es más frecuente en las mujeres. Tienen un hábito pícnico, habitualmente están con exceso de peso, porque es habitual que el bronquítico crónico también sufra de obesidad. Pueden estar cianóticos. La frecuencia respiratoria puede estar normal en reposo, sin uso de músculos accesorios, pero en etapas tardías el paciente se torna estuporoso, cianótico, edematóxico, con insuficiencia respiratoria aguda, con crisis de insuficiencia respiratoria aguda a repetición. Pueden haber edemas periféricos, porque es más frecuente el corazón pulmonar crónico en pacientes con bronquitis crónica. Seguimos en el examen, en la confección de la historia clínica. Cuando uno debe sospechar en enfisema, debe pensar de que hay una historia prolongada de disnea de esfuerzo con tos mínima que produce pocas cantidades de esputo. Es decir, el enfisematoso no es un productor importante de esputo, y si lo hay, es de tipo mucoide. No son frecuentes las exacerbaciones mucopurulentas asociadas a infecciones. En cambio, el paciente con bronquitis crónica es frecuente que se sobreinfecte. Hay un relato de historial de que padece en forma crónica tos, que puede ser seca, pero lo más habitual es que sea productiva. Es más frecuente la tos productiva, mucopurulenta, y que aparece en la época de invierno. Por lo tanto, estos son los elementos importantes que me permiten discriminar la bronquitis crónica del enfisema. Como decíamos en la anterior diapositiva también, cuando uno inspecciona al enfermo, los datos de la observación nos permiten delatar que hay elementos importantes. Decíamos que el enfisematoso, en cuanto a su hábito condicional, generalmente es asténico. Cuando no están en etapa avanzada, tienen una coloración normal, digamos,
aunque puede ser un tinte rosado. En cambio el bronquítico es más cianótico. El enfisematoso, como hay mucho atrapamiento aéreo y hay destrucción de las paredes de los bronquiolos terminales y alvéolos, usa sus músculos respiratorios accesorios, está habitualmente taquineico con una expiración prolongada, porque no tiene dificultad para meter el aire, sino para exhalar el aire. Los espacios intercostales inferiores se retraen en cada inspiración. En cambio, el bronquítico crónico habitualmente es un obeso, tiene más tendencia a estar cianótico, no utiliza mucho los músculos respiratorios accesorios y se lo puede encontrar con edema secundario a la insuficiencia cardíaca por el corazón pulmonar crónico. Importante es que cuando uno ausculta a estos enfermos, la auscultación cardíaca también es muy importante. Habitualmente el enfisematoso tiene los tonos cardíacos muy apagados, porque el aire es mal conductor de las ondas eléctricas. Entonces muchas veces uno empieza a sospechar que es un enfisematoso cuando sus ruidos cardíacos están muy apagados, hay hipofonesis cardíaca. Por lo tanto, el diagnóstico de una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, si bien el diagnóstico, el gold estándar para hacer el diagnóstico y permitir y discriminar si el problema es a predominio de enfisema o a predominio de la bronquitis, aunque pueden asociarse los dos trastornos, es la espirometría. Sin embargo, el diagnóstico se sospecha clínicamente. La radiografía de tórax es sumamente importante, inclusive para pesquisar si no hay alguna cardiopatía asociada. Entonces, de estos tres elementos se nutre el médico para hacer el diagnóstico de la enfermedad pulmonar crónica. Esto en fases avanzadas es lo que hay en los libros de la semiología, y se ve de que el bronquítico crónico tiene un peso normal, más bien tiene tendencia a estar obeso. En cambio el enfisematoso es un paciente que se lo ve con bajo peso. Esa imagen de ese paciente que está subiendo la escalera indica uno de los síntomas más importantes, que es la disnea. Son pacientes que tienen poca tos y expectoración, están taquipneicos, la expiración tiene tendencia a ser prolongada, como les decía anteriormente. Estos pacientes no tienen dificultad en realidad para meter el aire, sino para exhalarlo el aire. Cuando se le hace una radiografía de tórax hay un síndrome de rarefacción, son pulmones hiperlúcidos, negros, hay hipoxemia y puede haber hipocapnia. Entonces, al bronquítico crónico se lo llama abotagado azul y al paciente con EPOC, en el que predomina el enfisema, se lo llama soplador rosado. Los enfisematosos tienen tendencia a que la disnea sea más grave, la tos aparece después de la disnea, el esputo es escaso, mucoso, las infecciones bronquiales son poco frecuentes y la insuficiencia respiratoria aparece en estadio terminal. Por esa razón, los pacientes enfisematosos están condenados a vivir con un cilindro de oxígeno en su casa. En cambio, el paciente bronquítico es un paciente tosedor crónico, el esputo es abundante, purulento. Son frecuentes las infecciones bronquiales a repetición. Por esa razón, estos enfermos necesitan vacunarse contra estas enfermedades, como la neumonía, por ejemplo, porque tienen pulmones húmedos y están predispuestos. Y los episodios de insuficiencia respiratoria también son frecuentes. Esa es una forma de discriminar a un bronquítico crónico de un enfisematoso, aunque en estadios iniciales no es muy fácil hacer el diagnóstico. Dentro de la historia clínica, cuando uno está elaborando, el bronquítico tiene mayor tendencia a infecciones recurrentes, el enfisematoso más que todo es disnea. Cuando uno mira el tórax, cuando uno examina el tórax de un paciente bronquítico, es un tórax ruidoso, distendido. En cambio, el enfisematoso es un tórax silencioso y sobredistendido. Cuando uno percute el tórax de un paciente enfisematoso, hay aumento de la sonoridad
pulmonar, los ruidos cardíacos están apagados y el murmullo vesicular también se lo oculta muy pobre, o sea, no logro ocultar el murmullo vesicular en los pacientes enfisematosos. El esputo es escaso y mucoso en el enfisema y es copioso, abundante, purulento en el bronquítico. El peso, ya hemos dicho, y el corazón pulmonar crónico como complicación es más frecuente en los pacientes bronquíticos y menos frecuente en el enfisematoso. Cuando se le toma una radiografía de tórax, el pulmón del enfisematoso es radiolúcido y en cambio el pulmón el parénquima pulmonar del paciente bronquítico tiene tendencia a un aumento de la trama broncovascular. Si seguimos con el examen físico, por ejemplo, en el enfisematoso yo puedo, en la palpación, el signo de Dressler lo puedo encontrar. En el bronquítico crónico hay edema, pulsación fija en el borde inferior izquierdo del esternón. A la percusión, el enfisematoso, hay un aumento de la sonoridad pulmonar porque hay un atrapamiento aéreo. Disminuye la matidez cardíaca también en el enfisematoso. En cambio, en el bronquítico la sonoridad pulmonar puede ser normal. Cuando uno oculta el tórax de un paciente con sospecha de enfisema, hay una disminución o abolición del murmullo vesicular, prácticamente no escucha el murmullo vesicular. Pueden haber sibilancias, estertores de burbuja. En cambio, en el paciente con bronquitis crónica, como es un paciente productor de flema, uno puede encontrar roncus gruesos y sibilancias. Y cuando el paciente está ya en etapas avanzadas, con síntomas, con signos de insuficiencia cardíaca derecha, puede encontrar lo que se llama el galope diastólico derecho. Esto también es un diagnóstico diferencial, pero para resaltar que a través de los 4 métodos, estos 4 métodos de exploración semiológica, la inspección, la palpación, la percusión y la ocultación, yo puedo discriminar un síndrome de condensación cuyo ejemplo más importante es la neumonía, una telectasia, puedo discriminar un derrame pleural y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. De ahí la importancia de que una vez que yo termino el interrogatorio, en el examen físico no debo dejar de inspeccionar, de palpar, de percutir y ocultar el tórax del enfermo, porque esto me va a permitir distinguir la enfermedad pulmonar crónica de la neumonía, la telectasia o el derrame pleural. Esto ya lo hemos dicho, cuando uno examina al enfermo enfisematoso, ahí se ve claramente, hay una falta importante, el paciente está sentado en un sillón, una silla, se ve con uso de los músculos accesorios de la respiración, está disneico. Entonces, en realidad, inspeccionar a un enfermo en el que uno sospeche enfisema, uno puede sospechar por todos estos elementos. ¿Qué nos aporta la radiografía? En un enfisema, generalmente la silueta cardíaca, como dice acá, es un corazón en gota, la silueta cardíaca está verticalizada, hay hiperinsuflación, hay una gran radiolucidez, los pulmones están muy negros porque hay un atrapamiento aéreo, y cuando uno mira los diafragmas están aplanados. Normalmente los hemidiafragmas se ven como tienen la forma arciforme, en forma de arco, y en el enfisema, porque hay un aumento del diámetro anteroposterior, como hay atrapamiento aéreo, es común que la silueta de los hemidiafragmas estén aplanados. Aplanamiento, los pulmones hay aplanamiento
de los diafragmas, hay hiperlucencia pulmonar y aumento del espacio retrocardíaco. Entonces, retroesternal, perdón. Entonces, estos son los signos radiológicos de un paciente con enfisema. En el paciente que tiene bronquitis crónica, no es común que el corazón esté verticalizado en gota, sino que más al contrario, como estos pacientes con bronquitis crónicas habitualmente se asocia a enfermedades cardiovasculares como la obesidad, la hipertensión arterial, entonces el corazón puede estar crecido. Importante entonces cuando uno solicita una radiografía, cuando uno ordena una teleradiografía, valorar la silueta cardíaca, valorar los campos pulmonares, valorar los hemidiafragmas y valorar también los arcos intercostales. Es habitual que en el paciente con enfisema, es decir, en los pacientes con EPOC, exista una horizontalización de los arcos costales. Importante dato dentro de la semiología. Como hemos dicho, no nos vamos a referir demasiado a lo que es la patogénesis de la EPOC. Eso lo vamos a ver en medicina interna cuando avancemos el módulo de la neumología. Simplemente decir que en la patogénesis de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, si bien el tabaco es el principal factor de riesgo, pero también hay contaminantes ocupacionales, pueden haber factores genéticos, infecciones respiratorias y otros factores que pueden condicionar, que pueden explicar la patogénesis de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Hemos dicho que la espirometría es el gol estándar para hacer el diagnóstico del paciente con EPOC. Es habitual, es muy frecuente y es un motivo de internación en los servicios de medicina interna la internación de pacientes que sufren lo que se llama una exacerbación de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Como es una enfermedad crónica, estos pacientes están predispuestos a tener exacerbación de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Y este proceso de exacerbación puede ser debido a un abandono de tratamiento o puede ser debido a un proceso infeccioso. Entonces, ¿cómo yo voy a discriminar si es porque el paciente abandonó tratamiento o porque está sobreinfectado? Generalmente la sobreinfección es un motivo para internar a los enfermos. Entonces, en el interrogatorio es muy importante que el médico interrogue si ha habido un aumento de la disnea, si ha habido un aumento del volumen del esputo y cuán purulento se ha hecho el esputo. Si el paciente nos dice de que cambió la purulencia del esputo, eso significa que probablemente esté infectado. Y debo buscar signos secundarios como infección respiratoria alta, la presencia de fiebre, el aumento de la tos o la sibilancia. Entonces, la presencia de al menos dos de los síntomas anteriores indica una mayor probabilidad de que el paciente esté sobreinfectado. Y la sobreinfección pulmonar generalmente es una indicación de internación. Entre todos los síntomas, el incremento en la purulencia del esputo es el que mayor correlaciona con la posible etiología infecciosa. Es decir, lo que el médico debe redundar de estos tres factores para identificar si el paciente está sufriendo una exacerbación de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica es la purulencia del esputo, como está descrito en estas dos revistas. ¿Y cuál es la etiología de la exacerbación del EPOC? El 80% del paciente que
estando como es una enfermedad crónica, el paciente va a estar con sus síntomas de disnea, de cansancio y de tos, pero es importante que el médico advierta y pesquisa a tiempo si está sufriendo una exacerbación de la EPOC. El 80% de estos procesos de exacerbación, es decir, de agravamiento de la EPOC, se debe a procesos infecciosos. Y dentro de los procesos infecciosos, la etiología bacteriana es la principal causa. Las infecciones virales 30-40% y pueden haber bacterias atípicas en un 5-10%. En cambio, el 20%, esta exacerbación, no es de naturaleza infecciosa y puede deberse a un abandono de tratamiento o a una medicación subóptima, que el paciente no esté recibiendo las dosis de sus broncodilatadores como lo indicó el médico, o sea, puede ser de que las dosis no estén adecuadas. Por lo tanto, importante es discriminar si la exacerbación, si la agudización de esos síntomas que son crónicos es por un problema infeccioso que amerita antibioterapia y amerita internación, de que sea por problemas de medicación, porque si es por problemas de medicación, el médico tiene que readecuar el tratamiento. Entonces, eso es lo que quería presentarles en relación a la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. La semiología sigue siendo el pilar fundamental para el diagnóstico de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Importantísimo es el diagnóstico precoz, porque esta es una enfermedad que evoluciona y es una causa importante no solamente de mortalidad, ya hemos dicho que ocupa la 4ª causa de muerte, y porque estos enfermos necesitan necesitan internarse, y eso es un costo para los servicios sanitarios.